Vamos a grabar esta sesión para que les pueda servir a tus compañeros, ¿no? Vamos a hablar sobre los contratos. Entonces, nos vamos a, ¿cuál es la importancia? Bueno, tú trabajas, ¿no? Pero tú ¿cómo estás? ¿Por planta, por outsourcing? ¿Cómo estás? No, sí estoy dado de alta, o sea, estoy contratado. Estás contratado. Sí. Qué bueno. Vamos a hablar un poquito sobre los contratos laborales, porque fíjate que hay gente que piensa que ahora con lo del teletrabajo, ¿no? Que por no estar en un lugar, no está contratado, no tiene una plaza, ¿no? Sí. Está trabajando a distancia, no implica tener una plaza, o también hay gente que está contratada por honorarios, ¿no? Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica estar por honorarios? ¿Qué implica estar por plaza? Entonces, ¿para qué son los contratos, no? Primero, bueno, pues la certeza. Lo que nos da un contrato. ¿Tú firmaste contrato cuando llegaste a trabajar a esa empresa? Sí. Sí. Pero fíjate que hay empresas en las que no siempre firmas un contrato, ¿no? Sino que te contratan y no lo formalizan, sino que la gente se queda trabajando, ¿no? Ujú. sin firmar nada. Entonces, muchas veces piensan, bueno, como que no es un trabajo regular. Y en realidad, pues, la responsabilidad es del patrón, porque si el trabajador demanda y no hay contrato, la culpa la tuvo el patrón, porque él debe de celebrarlo. Entonces, hay gente que pues no sé, por temor, por miedo, ¿no? Por desconfianza, no quieren firmar un contrato pensando que con eso ya se desligan de una responsabilidad cuando es exactamente lo contrario, ¿no? El hecho de no celebrar un contrato no implica que no tengas una responsabilidad con una persona a la que tú estás contratando. Es más, como te decía, si esa persona demanda al que se le culpa, ¿no? Mira, va llegando Jessica. Sí. Sí, sí llegaste, sí llegó. Sí, de verdad, después sí Sí, encontró la línea. sí encontró la liga. Hola Jessica, ¿cómo estás? Qué bueno que te incorporas. Hola, profesora, buenas tardes. Sí, ya Buenas. de la liga solo. Sí, fíjate que pues no llegabas y no llegabas. Sí. Y dije, no, pues yo creo que ya no llegó. No, Te una estábamos disculpa. esperando Sí. y dijimos, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Ok. Entonces, pues qué bueno que te incorporaste, porque justo vamos Ajá. empezando, fíjate, vamos a hablar sobre los contratos Ok. laborales. De acuerdo. Entonces, bienvenida, Vale. qué bueno que te incorporaste. Bueno, entonces estábamos platicando que, bueno, Omar, Jessica, Omar, ¿no? Hola. Hola. Estábamos platicando que en muchas ocasiones, cuando entramos a trabajar a un lugar, no siempre te dan un contrato a firmar. El patrón inocentemente piensa que si no firma un contrato contigo, no tiene responsabilidades, ¿no? Eso es muy común, que hay gente que entra a trabajar y nunca celebra un contrato, porque el patrón pues teme. Tal vez puede ser que no quiera contratar a un abogado para que elabore los contratos, o piensa que si no le paga, que si no firma un contrato con un trabajador no hay una obligación, o no sé, sus motivos tendrá, cuando en realidad pues no es cierto. La relación laboral se puede probar de muchas otras maneras, no necesariamente a través de un contrato. Entonces, si tú tienes una persona trabajando de manera subordinada contigo, la mejor decisión siempre va a ser celebrar un contrato, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver rápidamente en esta presentación. Bueno, bueno, este es el ejemplo que les decía, ¿no? Cuando la gente tiene bajo su mando a personal, piensa que si no celebra un contrato, es que pues está evitando formalizar una relación de trabajo. Pero no se ponen a pensar qué ocurriría o qué ocurre cuando el trabajador te demanda y tú no tienes un contrato.
Entonces, ¿saben qué pasa muy frecuentemente en las juntas? Bueno, ¿saben que esto acaba de cambiar a partir de este mes que empezó o no? Cuando la semana pasada ya se crearon los nuevos tribunales laborales. Aquí en la Ciudad de México todavía no, ¿eh? Apenas hay planes piloto, pero todavía no se ha iniciado con la reforma laboral, esta, la del TEMEC. Pero miren, yo les puedo decir, por ejemplo, en la Junta, llegaba el trabajador diciendo que ganaba, no sé, 20,000 pesos al mes, cuando eran en realidad trabajadores que ganaban 6,000, ¿no? Entonces, como no había un contrato y el trabajador pues podía llevar testigos, podía llevar pues, sobre todo eso, los testigos, ¿no? Y pues si el patrón no llevaba una asesoría adecuada, pues entonces el trabajador ganaba el juicio, ¿no? Y le pagaban salarios caídos con un salario de 20,000 pesos durante año y medio que duraba el juicio, o 2 años, ¿no? Entonces, el hecho de no celebrar un contrato no era de ninguna manera un excluyente de responsabilidad para el patrón, sino al contrario, lo dejaba en completo estado de indefensión porque no tenía manera de probar cuáles eran realmente las condiciones laborales de ese trabajador. Entonces, hay otra situación también, por ejemplo, cuando te contratan por honorarios. ¿Quieres comentar algo, José, Omar? No. ¿No? Ah, pensé que tenías alguna pregunta. Entonces, también ocurre con los contratos por honorarios. No sé si ustedes han visto o han sabido, también les ha tocado vivirlo, que hay dos trabajadores sentados juntos y uno está contratado directamente por la empresa y el otro está contratado por un outsourcing. Y uno tiene todas las prestaciones de ley y el otro está contratado por honorarios. Y le dicen que como está contratado por honorarios, no tiene derecho ni a seguridad social, ni a aguinaldo, ni a vacaciones, ni a nada. No sé si también han sabido de esos casos. Entonces, aquí el que pierde todo, pues es el trabajador, ¿no? Porque no sabe en realidad cuáles son sus derechos laborales. Entonces, pues ellos agradecen que los hayan contratado por honorarios, pero desconocen cuáles son los derechos que le corresponden a cualquier persona que trabaja, ¿no? Hay otra situación también, el freelance. ¿En qué momento sabemos que somos freelance o que no lo somos, ¿no? Porque otra situación que también está muy mal comprendida es que te den el trabajo para que te lo lleves a hacer a tu casa y creas tú que por estar trabajando desde tu casa eres un freelance, sin saber qué implica ser freelance, ¿no? Pero ahí sí tengo una pregunta, profesora. O sea, Sí, un freelance, entonces, más bien como un autoempleado. O sea, sí, sí, claro, el freelance es persona que trabaja por su cuenta, pero muchas empresas o patrones te venden la idea de que si tú te dan el trabajo para llevártelo a tu casa y tú desde allá lo desahogas, entonces eres freelance, ¿no? Cuando no es cierto. O sea, el freelance, pues sí, como su nombre lo dice, es aquel que trabaja por su cuenta. Por ejemplo, son los que pueden, pues, poner un estudio fotográfico, ¿no? Una persona que puede poner un estudio fotográfico pues no sé, ¿cómo se llama? Donde estacionas el carro, en el garage. Puedes poner un estudio fotográfico, pues eres freelance, ¿no? ¿Quiénes más? ¿Quiénes son los freelance? Pues sí, los fotógrafos, pues los dentistas, ¿no? Que ponen su consultorio. Pues es cuando trabajas por tu cuenta, absolutamente por tu cuenta. Pero en ocasiones, por ejemplo, tienes clientes o tienes pues una relación bastante difícil de definir, porque hay un cliente que es el que te paga más, que es el que sostiene prácticamente pues el despacho o la firma de contadores. O sea, hay un cliente que paga mejor que todos, entonces
tú puedes pensar que eres freelance, pero si le trabajas las 8 horas al día a él, pues no eres tan libre, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde significa ser freelance? ¿Y cuáles son tus derechos también como freelancer? Porque, por ejemplo, mira, en el caso de los freelance que no tienen un horario laboral, que no trabajan para nadie, que se mantienen por su cuenta, la ley del Seguro Social permite que tú, pues el seguro facultativo, o sea, que tú pagues tu cuota de seguridad social para que tengas derecho a una pensión, que tengas salud, ¿no? Medicinas, que estés cubierto si tienes un accidente de trabajo. Por ejemplo, estos chavos que entregan comida en la moto, pues son los más expuestos porque nadie se quiere hacer cargo de ellos, por ejemplo, ¿no? Los que entregan comidas y medicinas o vinos o todo esto que te hacen pues sí, ¿verdad? Suena feo porque te hacen los mandados, ¿no? Esos chavos son freelancers, pero nadie los asegura. Entonces ellos mismos deberían de pagar su seguro facultativo en el Seguro Social. Pagar una cuota y tener acceso pues a salud, a vivienda, a una pensión en caso de vejez, también a una pensión en caso de que tengan un accidente de trabajo, o sea, todo lo que implica la seguridad social, ¿no? Y es muy difícil, por no decir que imposible, o prácticamente imposible, que una persona que trabaja por su cuenta se contrate el seguro social. Como que no prevemos, ¿no? Todo lo que puede ocurrir. O yo no he sabido, no sé si ustedes conozcan a alguien que trabaje en una de freelancer y que se pague su propio seguro social. Yo no he sabido de nadie. Y eso también es muy mal, porque imagínense a todo lo que te expones andando en la moto o en la calle, ¿no? Cuando tienes que trabajar por tu cuenta, que no hay un patrón que responda, ¿no? Por tu salud y que tú mismo tengas que, bueno, podríamos decir, trabajar para pagar tu salario, pero no piensas en las consecuencias y de andar corriendo los riesgos en la calle y nunca te pagas un seguro social, ¿no? Entonces, bueno, más o menos es lo que quiero que analicemos en esta presentación sobre qué son los contratos laborales, para que ustedes los conozcan y tengan una idea de bajo qué características o bajo qué condiciones están trabajando, ¿no? Ok. Los contratos laborales son tan contratos como cualquier otro. Es decir, que les rige la máxima del pacta sunt servanda, que es esta. ¿Qué significa? Bueno, que los pactos deben cumplirse, sin importar su forma. ¿A qué se refiere esto? Miren, cuando ustedes establecen un convenio con una persona, por ejemplo, vamos a suponer, ustedes, o sea, nosotros todo el tiempo estamos celebrando contratos. Lo que pasa es que no los podemos formalizar porque sería muy complicado. Pero desde el momento que tú, por ejemplo, te subes a un taxi y le dices al taxista, lléveme a ¿cómo se llama? La villa, y el señor te lleva, pues ya estás ahí celebrando un contrato. Pero no puedes formalizarlo porque sería ridículo, ¿no? Estar firmando contratos en la papelería con el del taxi, con el de la carnicería, no se puede. Entonces, rige la máxima pacta sunt servanda. ¿Qué significa? Que los pactos deben cumplirse. O sea, que si el señor te lleva a la villa y te cobra 50 pesos, pues el pacto fue que él te llevaba y tú le pagabas. Entonces él tiene que llevarte y tú tienes que cumplir, ¿no? Cada una de las partes tiene que cumplir. Si tú le dices al de la carnicería, oiga, le voy a encargar 3 kilos de chamberete, voy al pollo y regreso, pues ahí está un contrato, ¿no? Un convenio entre dos partes. Vas, aunque no le dejes el dinero,
tú le dices, voy a hacer otra cosa y regreso por mis 3 kilos de carne. ¿Sí? Es decir, que cualquier pacto que tú celebres, debes de cumplirlo, independientemente de que esté o no esté firmado. Claro, claro. Hay ocasiones en que para mayor tranquilidad de ambas partes resuelven o deciden que lo mejor es firmarlo. ¿Sí? Puede ser por la importancia que tiene, por ejemplo, en el caso del matrimonio, que es un contrato, pues lo mejor es firmarlo. ¿Por qué? Por todos los derechos y todas las obligaciones que conlleva firmar un contrato de matrimonio, ¿no? Por ejemplo, si uno de los dos fallece, el otro puede demandar que quedarse con los bienes que hicieron durante el matrimonio. En cambio, si no se casan y uno de los dos fallece, ¿cómo le dices al juez que tú fuiste su esposa durante 35 años? ¿No? Si no hay un documento que lo acredite. Entonces, siempre es mejor, cuando son contratos tan importantes, pues firmarlos, ¿no? Celebrarlos. Y entonces el contrato es la formalización y eso lo Exacto. va a legalizar. ¿El contrato es la formalización y qué? ¿Eso lo va a legalizar? Exacto, sí. Sí, por supuesto. O sea, hay contratos que la ley establece una forma de antemano, ¿no? Por ejemplo, cuando compras un inmueble, primero cuando tú acuerdas el precio, lo firman entre particulares, pero la ley establece que si tú compras un inmueble, debe de registrarlo ante el registro público de la propiedad. Y la única persona o las únicas personas que tienen facultades para registrarlo en el registro público son los notarios. Entonces, cuando tú compras un inmueble, inmediatamente te obligas a celebrar ese contrato ante un notario, porque él es el que tiene la facultad de inscribirlo en el registro público. ¿Sí? Entonces, en el caso de los inmuebles, en el caso del matrimonio, pues sí se tiene que celebrar un contrato. He escuchado muchas veces, que dicen, un papel no define el amor, ¿no? En el caso del matrimonio. Pues, ¿qué creen? Que sí lo define. Sobre todo cuando uno de los dos fallece, porque los bienes inmediatamente pasan, o sea, si está celebrado el contrato del matrimonio, vamos a suponer que se compraron una casa. ¿No? Inmediatamente el otro hereda la casa por ser cónyuge. Y si hubo menores o si hay hijos, pues una parte, si fue por sociedad conyugal el matrimonio, una parte es para el cónyuge y otra parte para los menores. O bien, si es por bienes separados, también le corresponde una parte, ¿no? Cuando es el cónyuge. Entonces, claro que los papeles hablan, ¿no? Y siempre es mejor acreditar algo que no tener elementos para poder acreditarlo. Anteriormente podías seguir ante el Ministerio Público y levantar un acta como de concubinato, ¿no? Que celebraron una relación de concubinato y llevabas 2 testigos. Pero, ya tiene tanto tiempo de eso que ya no aplica. Ya ningún ministerio público te levanta un acta por concubinato. Pero yo había visto una noticia, profesora, de que algo así estaban volviendo a hacer con el término de concubinato para que sí haya responsabilidad. O sea, algo así estaba viendo. Tiene poquita la noticia. Pero por la pandemia, ¿o por qué sería? Porque ya no pasaba, ¿eh? Mira, lo que normalmente tienes que hacer es ir ante un juez civil y presentar una demanda por jurisdicción voluntaria de reconocimiento de concubinato. Pero anteriormente sí podías ir así al Ministerio Público, como cuando te roban algo y que vas a levantar un acta. Así ibas al Ministerio Público y levantabas un acta con 2 testigos de que habían vivido en concubinato 14 años, 10 años, y el Ministerio Público te la levantaba sin ningún problema, ¿no? Levantaba el acta y la firmaba ahí mismo.
Pero eso fue hace muchos años. Actualmente ya ningún ministerio público te quiere levantar un acta por concubinato y tienes que prácticamente presentar una demanda y llevar un juicio con 2 testigos. O sea, te tardas 6, 8 meses, en lo que antes te tardabas un día. Ah, ok. Sí, ya encontré la noticia, era de personas concubinas podrán reclamar pensión a exparejas, incluso si las exparejas están casadas. El problema es acreditar el concubinato. O sea, te digo, prácticamente tienes que ir ante un juez y presentar una demanda y llevar un juicio con testigos y todo. Ya no es tan fácil como antes, que podías levantar un acta ante el Ministerio Público. Era muy fácil acreditar la relación de concubinato. Ah, Ya ok. no. Pero yo sabía que hay algunas instituciones o organizaciones, empresas, que sí acreditan el concubinato. O sea, de hecho creo que ahí puedes arreglar los porcentajes como de seguro y todo, y ellos como que te validan toda esa información. Por ejemplo, en la Secretaría de Marina, ahí, o sea, si no estás casado y nada más vas a hacer como el concubinato, ellos te legalizan como el papel y te acomodan, bueno, se parece Pero que... tienes que ser marino, ¿no? ¿Mande? Tienes que ser marino, ¿no? Sí, o sea, tienes que ser trabajador Sí, claro. de la institución y ya como haberte Sí, casado claro. o estar en concubinato con Estar en alguien ya no puede ser. concubinato. Ujú. Sí, pero son como, ¿cómo se les podría decir? Cuando te dan esa prestación, sería tal vez como una prestación para sus trabajadores, ¿no? Sí, una Yo facilitación. creo como algo para los trabajadores. Pero así la gente común y corriente que quiere acreditar un concubinato, no. Es mucho más fácil casarse. Eso sí se los puedo asegurar. O sea, yo lo que les diría, por ejemplo, en el caso del concubinato, si tienen hijos o bienes, mejor cásense. Siempre es mejor casarse. Por si uno de los dos fallece, el otro pueda heredar. Ujú. De lo contrario, es un problema heredar. ¿Mm? Es un Ok. problemón heredar. Así sea por sociedad conyugal o bienes separados, siempre es mejor estar casados para poder heredar. Ujú. ¿Mm? Bueno, no sé por qué nos desviamos para allá, pero Sí. sí, no sé en qué estamos. Luego, contrato. Es un acto jurídico del derecho privado y es la obligación. O sea, una de ambas partes se obliga a entregar una cosa y la otra a dar otra a cambio, ¿no? Al regularse, dando lugar con ello a la creación de derechos y obligaciones. Ok, ¿cuáles son las características de todos los contratos? Deben intervenir 2 o más personas en su celebración, debe existir un acuerdo de voluntades y el acuerdo debe tener como propósito reglamentar los derechos y obligaciones de los contratantes. Y luego ya llegamos al punto que yo quería. ¿Cuáles eran los contratos laborales, los civiles y los mercantiles? En los laborales, la característica principal es que hay una relación de subordinación. Está reglamentado en el artículo 20, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo. Los contratos civiles es un acuerdo entre 2 o más personas para crear, transmitir, modificar, bueno, los contratos son para crear, transmitir derechos y obligaciones. Artículo 1793 del Código Civil Federal. Y los contratos mercantiles son convenios celebrados entre 2 o más partes en la cual una de las dos o las dos se dedican al comercio sin importar la formalidad con la que se suscriban. Artículo 78 del Código de Comercio. Ahora, en este ejercicio me faltó incluir los administrativos, ¿no? Y los financieros. Los administrativos son aquellos en los que una de las dos partes es el Estado, ¿no? Les había comentado la clase pasada que son leoninos o exorbitantes, porque siempre las cláusulas van a beneficiar al Estado. En cambio, en estos, los civiles y los mercantiles, sí puedes llegar a hacer pactos, ¿no? Otra situación ocurre con los laborales, en los que como hay una relación de subordinación, tampoco podríamos decir que las dos partes son iguales, ¿no? Como, al igual que en los administrativos, no podríamos decir que hay una igualdad
o que las partes pueden llegar a un convenio, porque a un arreglo, a un acuerdo. Porque si uno es el patrón y el otro es el trabajador, pues ya mero el trabajador va a poder convenir en algo. No se puede, ¿no? En vez de decirle, ay, no sé, vas a entrar a las 9 de la mañana y vas a salir a las 6, ya parece que te va a decir el trabajador, oye, pues quiero entrar a las 11 y salir a las 5. O no me pagues 6,000, págame 12,000. O sea, no. Aquí como no hay una relación de igualdad, ¿no? No son dos partes iguales. Entonces, podríamos decir que los administrativos y los laborales hay una situación de desigualdad, ¿no? Y los civiles y los mercantiles sí son entre dos partes iguales que pueden llegar a un arreglo, ¿no? A un acuerdo, a convenios, que convengan a ambas partes, a arreglos o acuerdos que convengan a ambas partes. Y los que me faltaría son los financieros. ¿Ustedes qué investigaron sobre los financieros? ¿Qué tipo de contratos son? ¿Nada? Omar, yo todavía no he investigado bien cuáles son los financieros, profesor. ¿todavía no? ¿Tú, No. Jessy? ¿Nada? Sí, Ok. sí investigué algo, pero no lo recuerdo exactamente. Pues los financieros son los que cuando una de las dos partes es una institución financiera. O sea, hay un financiamiento. Pues regularmente va a ser un banco, una arrendadora. Ajá. Sí, son los contratos financieros. No está tampoco tan complicado, ¿no? Es cuando una de las dos partes es una institución financiera. Son los contratos financieros. Es decir, un banco, ¿no? O una arrendadora. Ya no existen las SOFOL, ¿verdad? Antes existían las SOFOLes. Creo que ya no existen. Ahora son arrendadoras. Entonces, si por ejemplo una persona que se dedica a prestar dinero con método de vivir firma un contrato contigo, ¿es un contrato financiero? Fíjate que regularmente una persona que te va a prestar dinero no siempre firma un contrato, cuando es una persona física, ¿eh? Porque esos contratos luego tienen cláusulas exorbitantes. Pero si esa persona está dada de alta como una institución financiera, es un contrato financiero. O sea, no una persona física, ¿eh? Las personas físicas, cuando te prestan dinero, regularmente lo que van a pedir es una garantía y que firmes un pagaré. O sea, por sus mensos no son. Es decir, tú tienes un automóvil, te van a pedir una copia de ¿cómo se llama? La del automóvil. ¿Cómo acreditas la propiedad del automóvil? Ay, se me fue. ¿La qué? ¿No está tarjeta de circulación? La factura. La factura, sí, perdón. Sí, por ejemplo, si tú tienes un automóvil y te van a prestar dinero, lo que va a hacer el particular, te va a pedir una copia de la factura del automóvil y que le firmes letras o pagarés. Ajá. Entonces, si no le pagas, pues él sabe que tú tienes un automóvil y te va a embargar el automóvil, ¿no? O sea, lo que te va a pedir va a ser una garantía. Pero una persona física difícilmente va a firmar un contrato porque saben que no es legal, ¿verdad? Sí. Entonces, espérenme, déjenme cargar el sistema. Ya. Entonces, miren, los contratos financieros son aquellos que se celebran con instituciones financieras. Un financiamiento, que puede ser un banco o una arrendadora financiera. Tampoco estaba tan complicado, ¿eh? Era más fácil de lo que parecía. Como que se oye muy complicado, ¿no? Hay un contrato financiero. ¿Qué será eso? Pues es cuando lo firmas con una arrendadora financiera. ¿Dudas? No, profesor. Sí, ya quedó claro, ¿no? De cuándo es un contrato laboral, cuándo es un contrato civil y un contrato mercantil. Sí, profesora, ¿me podría repetir lo del contrato administrativo? Ajá. Cuando una de las dos partes es el Estado. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo una licitación,
va a haber una obra, ¿no? Van a construir, ¿qué te gusta? La refinería de Dos Bocas, ahorita. Entonces se hacen licitaciones públicas para que concurran todos aquellos interesados en trabajar con el gobierno para construir la refinería, ¿no? Entonces hay una convocatoria pública y la empresa que gana, a la que le adjudican el contrato, celebra un contrato con el Estado. Vamos a suponer que gana la empresa que te gusta, Grupo Carso, ¿no? Si Grupo Carso gana el contrato, va a tener que firmar y una de las dos partes, por un lado va a firmar el representante legal, que seguramente será Carlos Slim, y por el otro lado celebrará por el Estado, no sé, me imagino que Rocío Nale, ¿no? Que es la secretaria ¿de qué es secretaria Rocío Nale? La que está viendo lo de Dos Bocas, de energía. Creo que es la de energía, ¿no? Energía. Va a firmar el contrato Rocío Nale porque es la que está contratando como representante del Estado. Entonces los contratos administrativos tienen la particularidad de que se les denomina leoninos o exorbitantes. Porque una de las dos partes, como es el Estado, va a poner siempre todas las cláusulas a su favor. Por ejemplo, va a decir que una vez que se entregan los trabajos, va a pagar a 45 días. Y tú dices, ¿por qué tanto tiempo? Bueno, pues porque es el Estado y puede establecer pagos a 45 días, o a lo mejor también puede establecer en el contrato que si se le acaba el presupuesto, concluye el servicio y no le tiene que avisar a la otra parte con tantos días de anticipación. También otra cláusula que puede parecer exorbitante es la de la garantía. Tiene que ofrecer una garantía del 10%, debe tener un capital social de muchos millones de pesos para que demuestre que es una empresa solvente. O sea, hay una serie de características donde una de las dos partes, pues es más, ¿cómo podríamos llamarlo? Ambiciosa que la otra. Demanda demasiadas consideraciones y a la otra le deja muy pocas ventajas, si no es que ninguna, ¿no? Pero es que una de las dos partes es el Estado. Esos son los contratos administrativos. Eso es que significa el leonino, ¿verdad? Que el Sí, Estado sale que más. tiene cláusulas exorbitantes. Ajá. Es decir, ¿qué significa exorbitante? Pues que una de las dos partes siempre va a tener la ventaja sobre la otra. Ah, ok. Ajá. Ok, gracias. Por ejemplo, ahorita, mira, hablando de contratos leoninos, ya ven que hay unas empresas, cuando pasas así que sales del metro y pasas por la calle, te dicen, te prestamos dinero, ¿no? De préstamos inmediatos. Regularmente esos contratos, como no tienen ninguna regulación, son exorbitantes. ¿Qué significa? Que tú pides, no sé, 20,000 pesos y esas empresas, como no tienen regulación, normalmente no tienen una regulación, pues se cobran de muchas maneras, te están llamando, te extorsionan prácticamente, te quitan tu coche, no sé, o sea, cometen muchas irregularidades para el cumplimiento, para obligarte a cumplir. O sea, cuando una de las dos partes tiene muchas más ventajas sobre la otra, se les denomina contratos leoninos o exorbitantes. Porque es como contratar con un león. ¿Sí? Bueno, entonces, de aquí ya me iría más hacia los contratos laborales. La característica principal de los contratos laborales es que están celebrados bajo una relación de subordinación entre las partes y no existe libertad, porque una de las dos depende de la otra, ¿no? Y bueno, la presentación está un poquito larga. Déjenme ver cuántas láminas son. Son 57 láminas. Entonces, ¿qué les interesa que viéramos? Para no darles toda la presentación. ¿Algún tema de los que comentamos les gustaría que analizáramos?
A ver, déjeme reviso. Pues yo de momento sí he entendido todos los temas que... Sí, hasta ahorita vamos bien. Sí, sí, sí. Es que andaba viendo cuál era la actividad, la siguiente, pero ya me di cuenta que era algo de meterse al SAT. O sea, realmente no es como de... Ah, sí, la que sigue está muy sencilla. Sí, sí, sí. La del SAT, ¿no? Déjame ver qué dice. Ingresa a la página del SAT y busca cuáles son los requisitos para obtener la firma. Una vez que los tengas, los principios rectores del artículo 8 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada. Pues a lo mejor en lo que podremos tardarnos más la siguiente clase es analizar los principios de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada. Ah, ok. No, entonces de momento sí he entendido. Qué bueno, excelente. ¿Tú, Jessica, todo bien? Sí, profesor, aunque no sé si pudiéramos como ver un poco más de como las obligaciones que tienen los patrones Sí, claro. con los empleados o... Sí, claro, claro. Yo, ¿sabes qué? Luego digo, por no detenerlos mucho tiempo, a lo mejor ustedes quieren seguir acá en sus asuntos, pero sí, por supuesto. ¿Cuáles son las obligaciones de los patrones? Miren, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, la situación del patrón es prácticamente de desventaja. ¿Por qué? Porque es una ley, bueno, que se promulgó en 1940, en donde todas las ventajas las tenía el trabajador. Entonces, para la Ley Federal del Trabajo, una persona que llega y te poda tu césped puede considerarse ya tu trabajador y te puede demandar, ¿no? Si tú le dices, oye, pues ya me cortaste el césped, vamos a suponer que tarda 2 semanas, ¿no? En arreglarte tu jardín. Y le dices, oye, pues muchas gracias que me arreglaste el jardín, toma tus 2,000 pesos, ¿no? Y se va, pero él dice, no, es que yo entendí que yo era su trabajador y me despidió injustificadamente y solamente me dio 2,000 pesos y va a la junta, pues te puede demandar porque lo despediste injustificadamente. Entonces ahí el que pierde más es el patrón, porque por la Constitución está establecido que si un patrón te despide injustificadamente, tú tienes derecho a 3 meses de salario, ¿no? Por la Constitución, más las partes proporcionales de aguinaldo, prima de vacaciones, prima vacacional, antigüedad, todo eso, tienes derecho. Entonces, por ejemplo, el caso que estábamos poniendo, que era el del patrón que cree que porque no celebra un contrato ya no tiene derechos el trabajador, pues está totalmente equivocado, porque es al revés. Si llega un trabajador y te demanda diciendo que lo despediste injustificadamente y tú cuando llegas a la junta tienes tu audiencia, no llevas el contrato, el que tiene la carga de la prueba eres tú, porque él puede decir que le pagabas 20,000 a la quincena y y si tú no te defiendes, pues se entiende como que el sueldo o el salario de tu trabajador era ese, ¿no? Entonces, cuando hice esta presentación, justamente iba en ese sentido, dedicada más o enfocada hacia los trabajadores, hacia los patrones, perdón, porque en muchas ocasiones los patrones no quieren celebrar contratos porque piensan como que generan algún tipo de derechos para los trabajadores y si los trabajadores no tienen un contrato, pues no tienen manera de probar que tienen una relación laboral contigo, cuando es al revés. Los trabajadores, los abogados de las juntas, les dicen que le digan a la junta que tenían un salario mucho mayor, muchas mayores prestaciones, que no le daban vacaciones, o sea, todo
digamos, incrementar, ¿no? El monto de las, pues de los salarios caídos. Entonces, pues el patrón ahí estaba, pues, en un estado de indefensión. Por eso, pues era la perspectiva de este curso. Dice, aquel patrón que considere que el no celebrar contratos con sus subordinados le puede resultar benéfico porque lo exime de alguna responsabilidad o le deduce el pago de alguna prestación, tiene una idea errónea, ya que la ley es muy clara en este sentido. Y luego dice, más allá de solamente definir las obligaciones del trabajador, el contrato también es una prueba en juicio que beneficia a ambas partes, pero más al patrón, porque ahí, como trae la firma del trabajador, donde establece cuál era su antigüedad, su salario, cuántas semanas cotizadas lleva ante el Seguro Social, a partir de qué momento eran las horas extras. Todas estas condiciones quedan previamente establecidas antes de que inicie la relación laboral o una vez que ya haya iniciado, lo pueden estar renovando cada año. Entonces, el trabajador, como ya les he repetido, puede llegar a la junta diciendo una serie de mentiras y el patrón no tiene manera de contrarrestarlas porque no celebró un contrato laboral. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de los contratos laborales. Entonces, Pero ahí sí el trabajador no tiene manera de comprobar que estaba ganando eso y el patrón no tiene tampoco manera de corroborar que pues sí le estaba pagando eso. O sea, ahí como, ¿de qué manera se van a... con Sí, testigos. como que una de las dos partes En la puede... junta, ahorita ya cambió, antes las juntas eran un relajo, pero si un trabajador decía que ganaba 10,000 pesos a la semana y tú no tenías un contrato, pues muy fácil, porque podías llevar un testigo, bueno, 2 testigos o 3 testigos. O sea, tú te ponías de acuerdo con 3 personas y les decías que dijeran en la junta que tú ganabas 10,000 pesos. Y como llevas 3 testigos o 2 testigos y el patrón no tiene ninguna prueba en contra, entonces pues tú ganabas el juicio. Oh. Uh-huh. ¿Y ahorita sigue siendo igual o ya es un tanto más difícil? No, fíjate que acaba de cambiar. Bueno, sigue siendo lo mismo, mira. Porque pues los mismos testigos que podías presentar allá los puedes presentar acá. O sea, el punto es que si el patrón no tiene un contrato y se encuentra un abogado que defienda al trabajador, pues mañoso, pues acá está feo decirlo lo que voy a decir, pero conozco gente que trabaja como testigos, ¿me explico? O sea, es que tú les puedes pagar porque testifiquen y lo hacen. O sea, lo que se llama testigos falsos. Entonces, pues si te encuentras a un abogado mañoso que lleva testigos falsos y el patrón no, porque han de saber que muy frecuentemente los patrones luego no quieren ni pagar abogados, ¿eh? Prefieren ir solos a las audiencias que pagarle a alguien y pues ahí te los comes, porque ellos no saben las formalidades del procedimiento. Entonces, tú puedes presentar testigos falsos y el patrón pues no sabe ni cómo defenderse. Por eso es importante que los patrones firmen contratos laborales. ¿Mm? Sí, porque ya sabes especificar todo, ya te puedes ahorrar esa parte. Exactamente. Pues mira, no te puedes ahorrar el abogado, eso no se lo recomiendo. Bueno, no, pero al menos ya puedes esclarecer la Pero situación. ya tienes una prueba, Sí. claro. O sea que si el trabajador dice que ganaba 25,000 a la semana, pues tú ya presentas el trabajo donde gana, ¿qué te gusta? 4,000 a la semana. Digo, perdón, tú ya presentas el contrato donde dice que ganaba 4,000 y no los 25,000 que él decía. O sea, así hay muchas, muchas, muchas demandas, ¿eh? Es más, los abogados te recomendamos siempre, si el patrón no tiene manera de probarlo, que siempre eleves tu salario.
Eso te lo va a recomendar un abogado siempre. O sea, ¿firmaste contrato? No. ¿Cuánto ganabas? O sea, ganaban 6,000, 4,000 a la semana. Ah, pues di que ganabas 8. Ok. Para que sea mensa el otro y no te hace firmar contrato. Pues ahora que pruebe que no era cierto, ¿no? Sí. Entonces, los patrones que se quieren pasar de listos, porque también llegan muchos patrones, sin abogado, porque no quieren gastar. O sea, ¿para qué si pueden resolverlo ellos solos? Y les dan unas santas bailadas, pobrecitos. Bueno, yo conocí a un patrón que ya había perdido hasta su casa. Ah, sí. Llegó una vez a mi despacho un señor que ya había terminado todas las instancias del juicio, ya estaba su casa en remate y le dije, ¿por qué vino hasta ahorita? No, pues es que yo no sabía, no creí que fuera tan serio. No, pues sí, ya casi está perdiendo su casa. O sea, porque imagínense, en el 2012 hubo una reforma a la ley en la que solamente ya se pueden demandar salarios caídos por un año. Pero antes de 2012, todo lo que durara el juicio, si el patrón perdía, se lo tenía que pagar de salarios caídos al trabajador. O sea que si un juicio duraba 5 años y el patrón perdía, que el patrón va a perder siempre, siempre va a perder el patrón, porque es una ley hecha para que los patrones pierdan y los trabajadores ganen. Entonces, si el juicio duraba 5 años, pues el patrón estaba obligado a pagar 5 años de salarios caídos. ¿El salario caído se podría interpretar como el salario que no se pagó durante ese No, no, tiempo? no. ¿O? Haz de cuenta el mismo salario que, como si tú hubieras estado trabajando 5 años. Ok. O sea, si Y tú no tiene ganabas que... 10,000 al Ajá. mes, es el salario de 5 años. Ok. Uh-huh. Esos son los salarios caídos. O sea, caídos porque no los trabajaste. Pero como te fuiste a juicio y ganaste, ¿Se los tiene que pagar? le tiene que pagar tu patrón. Ok. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Entonces, mandé, ¿qué pasó, Omar? No, nada. No. Bueno, entonces vemos qué debe de contener un contrato laboral. Déjenme lo pongo un poquito más grande. Mire, un contrato laboral debe de tener el nombre, nacionalidad del trabajador, edad, sexo, estado civil, clave única de registro de población, registro de contribuyentes, domicilio del trabajador y del patrón. La relación de trabajo, bueno, es que también hay distintos tipos de relaciones de trabajo. Puede ser por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por obra, o también si está sujeto a un periodo de prueba. Lo puedes poner a prueba 6 meses. Estás obligado a pagarle seguridad social, pero puede ser que si en 6 meses no te convence sus servicios, lo puedes despedir y no tienes ninguna obligación con él. Pero claro, lo tienes que establecer en el contrato qué metas tiene que alcanzar y si no las alcanza, bueno, pues ese es tu soporte si el trabajador te demanda en la junta, ¿no? El servicio, servicios que deban prestarse y que deben de quedar perfectamente determinados en el contrato, ¿sí? El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo, lo que es la fuente de trabajo, la duración de la jornada laboral, la forma de pago y el monto del salario. Espérame, cargar el sistema. La indicación de que el trabajador será capacitado. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos. Eso es por ley, tienen que capacitar a los trabajadores. Y otras condiciones de trabajo, como días de descanso, vacaciones, y algunas otras que sean importantes para el trabajador o para el patrón. Bueno, todos los contratos deben llevar una sección de generales,
en donde se establece cuáles son los, del domicilio, nombre, CURP, estado civil, todas esas cosas, ¿no? Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, también hay otras empresas que se dedican a la contratación de personal. Hay de dos tipos. Unas empresas, por ejemplo, se dedican a buscar personas que empaten con el perfil que busca el patrón y una vez que la encuentran, se la mandan, ¿no? Por ejemplo, si yo necesitara una recepcionista, yo le diría a una mujer que les gusta más de 20 años, que tenga experiencia como recepcionista, que sepa usar la computadora, que conozca, no sé, que haya trabajado en otros despachos. ¿Por qué? Porque luego en el caso, por ejemplo, de los abogados, llevamos expedientes y si no tienen experiencia, pues hay que estarles explicando cómo hay que armar los expedientes, cuál es la importancia, cómo me abre un expediente, todas estas cosas que parecen muy sencillas, pero por ejemplo, si me archivan mal un documento, imagínense buscar, ¿dónde lo busco? Entre tanto expediente, no, pues está muy complicado. Entonces, vamos a suponer que yo estoy buscando una recepcionista, le tengo que dar todas esas características y esa empresa se encarga de buscarla, de entrevistarla y ya la manda conmigo y si cumple más o menos con mis expectativas, la contrato. Ese es un tipo de empresa que contrata personal. Pero hay otras, las que se llaman outsourcing, que se dedican a la contratación de personal y que ellos se hacen cargo de la nómina, de pagarles como si fueran su patrón. Es decir, es el servicio de terciarización o outsourcing, que a pesar de que trabajen conmigo en mi fuente de trabajo, en realidad están contratadas por otra empresa para trabajar conmigo. ¿Sí? Okay. Y la otra empresa es la que les va a pagar. Exactamente, el outsourcing. Es la que están Ajá. regulando, ¿no? ¿Mandé? Perdón. Es la que están regulando ahorita, ¿no? Es lo que les iba a comentar justamente. Ahorita hay todo un debate, ¿eh? ¿Por qué? Porque han hecho muy mal uso las empresas de la figura del outsourcing. O sea, el outsourcing en sí mismo no es malo. Yo la verdad no estoy en contra del outsourcing. Estoy en contra de lo que han hecho con esa figura. ¿Por qué? Porque miren, regularmente las empresas contratan a un outsourcing para evadir responsabilidades laborales. Como que, por ejemplo, ya saben ustedes que, por ejemplo, en el mes de mayo te tienen que dar tu reparto de utilidades, ¿no? Entonces, muchas empresas grandes, para no dar reparto de utilidades, contratan a otra empresa que se llama, bueno, que el outsourcing, y como tu patrón es la otra empresa, entonces a ti no te tocan las utilidades de la empresa con la que estás trabajando. Esa es una. Luego las outsourcing, otra cosa que hacen es que ante el Seguro Social dan de alta a las empresas con un salario más bajo y por fuera les dan la otra parte. Por ejemplo, vamos a suponer, ustedes ganan 20,000 pesos, ¿no? Y la empresa que los contrata les dice, mira, te voy a dar de alta en el Seguro Social con un salario de 6,000 pesos y los otros 14,000 pesos te los voy a dar por fuera y eso va a completar tu salario. Y tú dices, pues está bien porque tengo seguridad social de todas maneras, o sea, no pasa nada. Ajá. Sí, pero a la larga, tus semanas cotizadas son de una persona de un salario mínimo, y no así de una persona que tiene un salario real de 20,000 pesos y cuando te quieras jubilar, te va a tocar una pensión de salario mínimo y no de 20,000 pesos, que es lo que realmente ganabas, ¿no? O sea, yo ahí tengo una duda. ¿Qué tan cierto es eso de que solo cotizan los últimos 5 años? ¿O si es? Sí, no, es real, es real. Real, solo 5 años. O sea, debes de tener, ¿cuántas semanas cotizadas para poderte jubilar? 500, ¿no?
Debes tener 500 semanas cotizadas, pero tu jubilación va a ser con lo que hayas ganado los últimos 5 años de salario. Pero entonces yo podría decir al patrón que los últimos 5 años sí, me pagara como que el salario real y entonces en la jubilación saldría entonces el salario real de Bueno, los... muchas personas hacen eso, ¿eh? O sea, toda su vida laboral aceptan que las den de alta con un salario de mínimo, pero ¿sabes qué pasa? Que se vuelve más difícil que los últimos 5 años te incrementen el salario tanto. O sea, sí se puede hacer, pero ¿sabes qué hacen regularmente? Le pagan a una persona lo que le correspondería por los 5 años, los últimos 5 años. O sea, haz de cuenta, tú conoces a un patrón o es tu amigo que tiene trabajadores en su empresa y le dices, oye, pues yo te doy lo del seguro social, pero contrátame 5 años para que me pueda jubilar con esa cantidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si un día llega una revisión del seguro social y no te encuentran ahí? Porque ocurre, ¿eh? O sea, llegan con la nómina los del seguro social y ¿dónde está fulano? ¿Y dónde está sultano? ¿Y dónde está? Y si ven que tú ni siquiera tienes lugar en la empresa y se las huelen de que estás haciendo fraude, se van al bote los dos, ¿eh? Porque eso es defraudación al fisco. Ya. Sí, es que sí he conocido gente que me haya dicho eso también, pero, Sí, pero sí, no sabía era ilegal. Bueno, que contaba es como... ilegal, pues es defraudación fiscal, nada más y nada menos que al fisco, ¿no? Sí. Entonces, pues es complicado lo del outsourcing, ¿no? Porque está establecido por la Ley Federal del Trabajo cuáles son las obligaciones y las responsabilidades de las empresas que aceptan, bueno, que tienen esta función de outsourcing, ¿no? Y es que no puede abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares. Es decir, este ejemplo que yo les ponía de que dos personas que se sientan juntas, que realizan las mismas funciones, pero uno está contratado por la empresa y el otro está contratado por outsourcing, eso está prohibido por la ley, porque solamente pueden prestar el servicio de outsourcing los que deben de tener un carácter especializado. O sea, para que tú acredites que tu empresa es outsourcing, solamente debe, por ejemplo, pues las de limpieza, ¿no? Para prestar un servicio Las específico. especializado, Por sí. ejemplo, Por hay unos que ejemplo, son como de seguridad, ¿no? También, o sea, vigilancia, ajá. Limpieza, vigilancia, pues algunos que hacen actividades muy específicas. A lo mejor das cursos de capacitación, no sé. Pero este ejemplo que yo les pongo de dos personas juntas que hacen exactamente lo mismo, eso no podría ser outsourcing. Ahí estás evadiendo la ley. Estás incumpliendo como patrón. No okay, puedes contratar por outsourcing a una persona que está haciendo exactamente las mismas funciones que que un haría trabajador. otra, ajá, que trabaja directamente para ti. Ay, me están hablando, espérame un segundito, ¿eh? Sí, claro. Bueno, ¿sí? Bueno, sí, Toño. ¿De dónde? Ah, Toño, sí, ¿qué pasó? Sí, 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 sí. No, para servirte. Sí, ajá. A ver, la señora que trabajaba, bueno, tu amiga trabajaba con una señora y la señora se murió. Ajá, ajá.
Ajá. ¿Y tiene el testamento tu amiga, la señora? Ah, sí, sí. Ah, ok. ¿Vendió? ¿Desde el 96? Ajá. Ah, ya. 6. Sí que murió, ¿no? Ah, perdón, del 94 al 2003. Ah, ya. Sí, sí. Pero es un contrato. ¿Pero está pasado ante notario? Ah, ya. Pues si quieres lo vemos. Sí, sí. Sí, es un contrato. ¿De compraventa del inmueble? Entonces son unas escrituras, ¿no? Hasta atrás tiene el registro, el sello del registro público. Entonces sí está protocolizado. Entonces son unas escrituras, Toño. Por eso, pero el contrato se formalizó ante notario y es una escritura. Ya. Pero tu amiga nunca lo formalizó, o sea, nunca aceptó la herencia y registró la casa a su nombre, nunca hizo nada. Pues es que entonces ella no sabe. Hay que ver en el registro público si está inscrita ese documento. Sí, sí. Sí, es que hay que ir al registro a ver si está inscrito. Sí. Pues yo, me suena a tranza, me suena a tranza, pero hay que ver.
Sí. 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 Fíjate, Toño, estoy con otras personas, pero déjame, te doy de alta, te voy a registrar en mi teléfono y ahorita me comunico contigo, ¿sí? Dame 10 minutos. Gracias a ti. Aguántame. Un besito, bye. Ay, perdónenme, chavos, perdónenme. Pero ya estoy aquí. Sí, no se preocupe. Sí oyeron, ¿no? Que a una señora, fíjense, seguimos en contacto. Me estoy despidiendo ya de ella. Oh, yo estoy aquí, muelo, torteo, despacho y doy cambios, ¿eh? Es un asunto de una señora que fue sirvienta de una patrona y la patrona la dejó en el testamento de una casa. Entonces se murió en el 2003, la mujer se murió y tiene 2 hijos y una sirvienta y le dejó la casa a los 3. Entonces ayer se le aparecieron unos muchachos y le dijeron que la casa ya está vendida, que tenía que desalojar. Y le mostraron un contrato del 96. Y dice, pero ¿cómo es posible que en el 96 vendió la casa si en el 2003 se murió? Y que ahorita le llevaron unas escrituras de un contrato y que ya la casa es de otra persona. Entonces, ay no, bueno, pues hay que ir al registro público de Naucalpan a ver qué dicen allá. ¿Cómo ven? No, pues sí. A lo mejor se la quieren quitar. Complicado. Sí le quieren quitar la casa. Sí le quieren quitar la casa. Pero seguramente ya está inscrito en el registro público, ¿eh? Pero ¿saben cuál fue el error? Que nunca protocolizaron la sucesión. También tengo una clienta que perdió su casa porque nunca se divorció de su marido y el marido era jugador. Entonces, igual, perdió una apuesta, firmó pagarés, no tenía con qué pagar, la mujer tenía su departamento y le embargaron su departamento por una deuda de juego, ¿eh? Perdió la casa. Así que, Y aparte que ni estaba jugando ella, ¿no? no, y aparte el marido ya ni vivía con ella, ya tenían divorciados como, bueno, separados como 20 y tantos años. Entonces, aguas, es lo que yo les digo siempre. Pónganse listos. Bueno, perdónenme entonces. Entonces estábamos hablando de que hay que establecer en el contrato si es por obra, por tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial y si está sujeto a un periodo de prueba. ¿Sí? Bueno, pues ya son las 6. ¿Qué les parece si lo dejamos para la siguiente semana? Sí, profe. Sí. Sí, les agradezco mucho su atención y lo voy a subir a la plataforma para que sus compañeros lo puedan ver también. El martes es igual a las 4, ¿verdad? De la tarde. Primero Dios, sí. Todos los martes a las 4. Aquí Okay, nos vemos. Sí, pues será. ¿Sale? Y una disculpa. No se preocupen. Muchas gracias. ¿Sale? Nos vemos el martes. Sí, hasta luego. ¿Sale? Un besito. Se cuidan. Gracias. Chao.